Bueno, pues buenos días o tardes o noches a todos. Deseo que se encuentren bien, igual que sus familias. Y pues ahora que estamos pasando por esta contingencia de salud y que debemos tomar las debidas precauciones, nos han pedido que continuemos las clases a distancia. Y pues ya que tenemos los recursos de las tecnologías de la información, pues vamos a aprovecharlas y vamos a tratar de continuar con esta clase. Todas las dudas, todas las preguntas que tengan me las dejan ahí en el Classroom y yo trataré de resolverlas, ya sea por escrito o haciendo pues algún otro video. Así que continuamos con el proyecto de la base de datos de la veterinaria y ya saben que para poderla abrir pues es necesario entrar a su Google Drive, ya sea que estén en su casa o en algún ciber, y descargar el archivo en el escritorio, el archivo de Access, y abrirlo. Para esto, por supuesto, pues necesitan tener instalado el Access, ya sea en la computadora de su casa o en el lugar en donde vayan a realizar la práctica. Así que pues es necesario este programa para poder eh, desarrollar la base de datos. Y bueno, continuamos entonces. Yo aquí ya la tengo abierta. Ya habíamos desarrollado tres tres tablas completas: la de colores, la de especies y la de razas, que son precisamente las que tenemos aquí en nuestro diagrama lógico: la de especies, la de colores y la de razas. Recuerden que cada una de estas es una tabla o entidad, y cada tabla o entidad tiene campos o atributos. El primer campo siempre es la llave primaria de esa entidad, es el número o la matrícula que identifica cada registro. Y en este caso el segundo campo pues es el campo que va a guardar el nombre de cada especie, de cada color o de cada raza. De manera que si nosotros revisamos, por ejemplo, la tabla de colores, vamos viendo que al atributo de identificador, color ID en este caso, le va asignando un número, comenzando del 1, y en este caso llegamos hasta el 6 por cada registro que hacemos. En el de especies pasa lo mismo, y en el de razas también, ¿no? Este número continúa y ya vimos que si se borra alguno pues no se vuelve a utilizar. Voy a cerrar estas tablas y habíamos empezado con la cuarta tabla, que es la de mascotas. Vamos a darle un doble clic para abrir esta tabla. Por default o de inicio se abre en el modo de vista hoja de datos, que es esta, ¿sí? Si nosotros queremos pasar al modo de diseño, podemos darle clic directamente en este icono que tiene un lápiz, una escuadra y una regla, o desplegar el menú y darle clic aquí donde dice vista de diseño. Es lo mismo. En este caso voy a dar clic aquí y me abre la vista diseño de la entidad o tabla mascotas. En este caso ya tenemos el campo de mascota ID, el campo de nombre y el campo de edad. Aquí nos habíamos quedado. Si vemos nuestro diagrama lógico, tenemos entonces el campo mascota ID, el campo nombre, el campo edad, y seguiría el atributo o campo sexo. Entonces en la siguiente fila vamos a escribir aquí sexo, y acá en la descripción, ahorita se puso aquí texto corto, lo dejamos así, pero aquí en la descripción vamos a poner sexo de la mascota. Puede ser cualquier texto aquí, ¿no?, que nos identifique de qué se trata este campo. Vamos a cambiar el dominio o el tipo de datos. No va a ser texto corto. Ya sabemos que aquí vamos a agarrar una de dos, macho o hembra.
Entonces, aunque este dominio lo podríamos haber sacado como otra tabla independiente, como otra entidad que tuviera nada más dos registros, mejor lo vamos a hacer con un dominio manual, es decir, una lista manual, porque nada más va a guardar dos valores y no se van a agregar más. Así que vamos a utilizar la última opción, que es asistente para búsqueda. Vamos a dar un clic aquí y se nos va a abrir este cuadrito de diálogo que dice asistente para búsquedas. Este asistente nos va a permitir definir la lista y los valores de esa lista, es decir, el dominio para este campo sexo. Aquí hay dos opciones. Vamos a tomar la segunda. La primera se refiere a buscar los valores en una tabla existente, la vamos a utilizar después. La segunda nos permite escribir los valores sin necesidad de crear otra tabla o entidad. Así que vamos a tomar o a seleccionar la segunda opción y le vamos a dar clic en siguiente. Aquí nos dice cuántas columnas vamos a querer que se muestren en este dominio. Yo le voy a poner que 2 y voy a presionar la tecla tabulador y vamos a ver que se nos ponen las dos columnas. En la primera vamos a escribir los valores. Voy a poner una M mayúscula y en la columna 2 voy a poner la palabra macho. Y en la siguiente fila voy a poner una H mayúscula y la palabra hembra. ¿De acuerdo? Yo podría, fíjense cómo está este lápiz que me indica que todavía se está editando esta fila. Entonces voy a dar aquí, perdón, bueno, estaba aquí. Puedo dar un tabulador para pasar al siguiente renglón o darle clic en el siguiente renglón para que ya se quite este icono del lapicito. Si yo necesitara agregar más valores aquí, podría hacerlo, pero estas listas están pensadas para que sea un número muy corto de valores, ¿no? Yo diría que, pues no sé, unos 10 o 12 cuando mucho. Vamos a darle entonces siguiente. Y aquí me dice que de los dos campos que yo escribí, la M y la descripción macho, o la H y la descripción hembra, ¿cuál de las dos columnas es el valor que realmente se va a guardar en mi atributo sexo? Yo le voy a decir que es la primera columna, para que este atributo guarde nada más una M o una H, nada más. Y le voy a dar siguiente. Aquí me dice qué etiqueta desea para el campo de búsqueda, ya dice sexo, es la misma etiqueta que acá. Y deseo limitar la entrada a las opciones, limitar a la lista, es decir, para pues, no agregar más, no se van a ocupar más. Y le voy a dar finalizar. ¿Sí? Fíjense cómo aquí el tipo de datos se queda en texto corto, pero si yo me paso a la vista de hoja de datos, primero me va a pedir guardar la tabla. Me dice, ¿desea guardarla ahora? Le digo que sí. Y después me manda a la vista de datos, de tabla de datos. Y ya me apareció este cuarto atributo, sexo. Fíjense que si yo me posiciono aquí y despliego la lista, ya me salen esos dos valores para seleccionar. De esta manera empezamos a evitar la redundancia mediante el hecho de que yo ya no voy a escribir directamente, sino que voy a seleccionar solamente de aquí los valores. Es el equivalente a hacer una validación de datos en Excel. ¿Sí? Voy a regresar a la vista diseño y vamos a continuar con los siguientes
atributos. En este caso sigue chip. Vamos a poner aquí chip. Va a ser de tipo texto corto. Y aquí le vamos a poner número de identificación del chip. Este chip es un dispositivo electrónico que a veces le injertan al animal, es subcutáneo, y que mediante un lector magnético puede, pues ahora sí que leer los datos del chip y traer pues, lo que se le haya guardado, ¿no? Referente a los datos del animal. Acá me voy a regresar un poco al atributo sexo. Le voy a dar clic aquí porque no revisamos eh, las opciones del campo. Por ejemplo, el tamaño del campo no necesita ser tan grande, de 255. En realidad nomás va a guardar una M o una H. Así que vamos a dejar nada más uno, ¿sí? Un carácter. Es requerido sí. Permitir longitud 0 no. E indexado no. Este sí se puede repetir porque muchas mascotas van a ser machos y muchas mascotas van a ser hembras. Entonces no lo indexamos. Ahora continúo con el del chip. Este chip no va a ser requerido porque hay muchas mascotas a las que no les ponen el chip. No es todavía obligatorio, por lo menos aquí en México, ¿no? Entonces este chip puede ser que lo tengan o puede ser que no lo tengan. De manera que aquí en el campo requerido dejamos no. Vamos a continuar con el siguiente campo, que es el de notas. Vamos aquí a poner notas. Este lo vamos a poner como un texto largo. La descripción vamos a poner notas acerca de la mascota. Y no va a ser requerido tampoco, ¿sí? Porque puede ser que no pongamos ninguna nota. Entonces nada más lo dejamos así. Siguiente sería el del cliente ID. Este cliente ID, este campo, va a guardar el número del cliente que es dueño de esta mascota. Entonces este campo nada más va a guardar un número, el identificador del registro del cliente. Así que vamos a poner aquí cliente ID y vamos a poner aquí un número grande y vamos a poner aquí cliente, bueno, le vamos a poner dueño de la mascota y entre paréntesis cliente. Este cliente ID sí va a ser requerido, entonces hay que cambiarle aquí a sí. Sí está indexado, pero puede ser con duplicados porque un cliente puede tener varias mascotas. Entonces sí podemos dejarlo como duplicado. Vamos al siguiente campo, es especie ID. Esta especie ID debe de traer los datos de esta tabla, de esta entidad de especies. De hecho, este atributo cliente ID debería traer los datos de esta tabla clientes, pero esta tabla clientes todavía no la hacemos. Entonces, por eso vamos a dejar ese hasta ahí y continuamos con este de especie ID, que debe traer los datos de la tabla especie que sí tenemos ya hecha. Entonces, siguiente campo ponemos aquí especie ID. Y aquí vamos a usar nuevamente el asistente para búsqueda, el mismo que utilizamos cuando hicimos el atributo de sexo. Vamos a dar clic ahí, pero ahora sí vamos a utilizar la primera opción. Deseo que el campo de búsqueda
busque los valores en otra tabla o consulta. No tenemos consultas hechas todavía porque no las hemos visto, pero sí tenemos ya la tabla de especies. Entonces vamos a seleccionar ahora la primera opción, le damos clic en siguiente y aquí nos muestra las tablas que tenemos ya hechas y de aquí vamos a seleccionar la tabla especies, ¿sí? Porque el campo especie ID debe buscar la información en la tabla especies, que es lo mismo que tenemos aquí. El atributo especie ID debe buscar los valores en la tabla especies. Entonces, bueno, si tuviéramos aquí consultas hechas, podríamos seleccionar aquí, pero no las tenemos. Entonces, tablas, tabla especie y damos clic en siguiente. Y aquí nos pregunta qué campos vamos a utilizar para ese atributo. Para mandar ambos campos hacia acá, le damos clic aquí donde está la doble flecha. Fíjense cómo se nos ponen los dos campos aquí. Vamos a dar clic en siguiente. Y aquí nos pregunta los datos que estén en la tabla especies, ¿cómo se van a mostrar? Yo le digo que ordenados mediante el campo especie de manera ascendente, o sea, de la A a la Z. Esto es nada más para visualización, cómo van a aparecer en mi lista. Le digo siguiente y aquí me aparece una previsualización de cómo se van a ver. Como ya habíamos ingresado algunas especies, pues ya me aparecen aquí. Ahora, asegúrense que diga ocultar la clave, la columna clave, porque si yo destildo esta opción, me aparece esa columna. Esta columna es la de la especie ID y no tiene caso que se vea. El usuario no necesita ver el identificador del registro, entonces la oculto. Ojo que sigue estando allí y de hecho este campo especie ID no va a guardar estos textos, va a guardar el identificador, el número que corresponda al registro, pero lo vamos a ocultar para que el usuario no lo vea. Entonces, tildada esta opción, le digo que siguiente. Aquí me dice que qué etiqueta deseo para el campo búsqueda y voy a dejar la misma que está aquí. Luego me pregunta, ¿desea habilitar la integridad de los datos? Recuerdan que vimos qué es la integridad, es una de los fines que busca la normalización de las bases de datos. Quiere decir que no me permita tener registros hijo sin registros padre, o lo que se conoce como registros huérfanos. Le digo habilitar integridad de datos y la opción eliminación restringida. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no me va a permitir borrar especies si alguna mascota está asignada a esa especie. Vamos a decir que hay ya una o más mascotas cuya especie sea canino. Entonces, si yo quisiera ir a la tabla de especies y borrar la especie canino, no me va a dejar porque ya hay una mascota que hace referencia a esa especie. Entonces le ponemos aquí eliminación restringida y le digo que finalizar. Me dice la tabla debe guardarse para crear las relaciones, le digo que sí. Me dice este tipo de datos no es compatible con otras versiones, desea agregar este tipo de datos, le digo que sí. A ver si no tenemos problemas luego que lo abramos ahí en la escuela, pero mientras tanto pues lo dejamos así. Fíjense cómo el tipo de datos queda como número, así está bien, porque va a guardar el identificador, no el nombre del campo. Aquí le voy a poner como descripción especie de la mascota. Y acá abajo donde dice requerido no, le voy a poner que requerido sí. Obviamente permite los duplicados porque pues muchas mascotas pueden pertenecer a la misma especie. Ahí dejamos lo de especie. Luego seguiría color ID y el
procedimiento es exactamente el mismo, color ID. Yo voy a escribir aquí color ID y voy a utilizar nuevamente el asistente para búsqueda, el mismo que utilizamos hace ratito. Voy a buscar los valores en una tabla, le digo que siguiente. Ahora en la tabla colores, ya está aquí, bueno, seleccionada porque es la primera, le digo siguiente. Para pasar los dos campos hacia la derecha, voy a dar a la doble flecha, aquí están. Le digo que siguiente. Voy a ordenar la lista mediante el color de manera ascendente. Siguiente. Aquí me muestra la lista de los colores que yo ya tengo dados de alta. Nuevamente oculto la columna del ID. Le digo siguiente. Ya me pone aquí la etiqueta está bien. Habilitar integridad de datos, eliminación restringida. Lo mismo, no me permite o no me va a permitir eliminar colores si ya hay alguna mascota que haga referencia a algún color. Y le digo que finalizar, la tabla debe guardarse sí. Si sale este mensaje, otro usuario instancia abrió en su propio equipo, a veces es un error que se muestra, pero le decimos que sí, que lo guarde de todas maneras. Ahí está ya guardado. Aquí le vamos a poner color de la mascota y vamos a pasar a la vista de hoja de datos. Otra vez nos pide guardar la tabla, le digo que sí y que sí, no importa. Fíjense cómo ya aparece aquí esto, por ejemplo, el cliente ID me muestra un número, ¿sí? Porque lo dejamos como número y todavía no existe la tabla de clientes. Pero la especie ya me muestra la lista de las especies que yo tengo dadas de alta en mi tabla de especies. Y si yo agrego más especies en esa tabla, me van a ir apareciendo aquí. Y la de color lo mismo, fíjense también cómo va de la A a la Z, aquí nomás llega hasta la N, pero está ordenado alfabéticamente. Aquí, si no se alcanza a ver bien todo el texto, podemos abrir como si fuera Excel un poquito esto para que se vea. Las columnas o los atributos los podemos abrir como si fuera Excel y nos permite seleccionar cualquier valor. Todavía no vamos a dar de alta un registro aquí en mascotas porque nos falta el último campo o atributo que es raza ID y que debe enlazar los datos a la tabla razas. El procedimiento va a ser exactamente igual. Vamos a poner aquí raza ID, utilizar el asistente para búsqueda y hacer el mismo procedimiento. Este atributo de raza les va a quedar, pues ahora sí como quien dice de tarea, es idéntico a los dos anteriores que ya hicimos. Yo les voy a dejar este video hasta aquí para que ustedes hagan este último atributo y en el siguiente video que publique vamos a continuar para realizar la última tabla que nos falta, que sería la tabla de clientes. Entonces de tarea les queda crear este atributo de raza ID y no se olviden que si no están en su casa pues hay que guardar su archivo y volverlo a subir al drive o en una memoria USB, o pues si están en su casa no hay ningún problema, espero, aunque siempre es recomendable hacer algún respaldo, ¿no?, de nuestros archivos. Bueno, pues dejo hasta aquí el video, espero que se encuentren bien, espero que nos podamos ver pronto, cuídense, cuiden a sus familias y pues por aquí nos seguimos escuchando o viendo en estos videos que les voy a estar mandando. Recuerden que si tienen alguna duda me la pueden mandar por el Classroom. Todavía no van a subir su archivo
todavía no van a subir su archivo. Recuerden que va a ser parte del portafolio de evidencias este proyecto, así que todavía no lo suban. ¿Sale? Bueno, pues nos vemos pronto. Hasta luego.